todos quienes me escuchan esta tarde, un saludo muy cordial y sin más dilación pasamos al tema que hoy ofrecemos. Se trata de hacer un recorrido breve, panorámico, evidentemente, general, en el sentido amplio de la palabra, sobre un aspecto no demasiado conocido para el gran público, pero sin duda alguna importante y con elementos de indudable interés para todos. Vamos a hablar de la pintura románica en España. Se da también esa faceta en otros países de Europa, por razones fáciles de entender, y aquí nos ocuparemos de las mejores muestras que de ese tema en particular contamos en nuestro país. Para empezar, pues vamos a ver una primera imagen que sin duda resultará familiar a muchos de quienes me escuchan esta tarde, que es un pantocrátor. Se trata de una pintura en la iglesia de San Clemente, en Taüll, en la provincia de Lérida. Estamos pues en el norte de España, estamos en Cataluña, estamos ya en una población pequeña, muy agradable, interesante en todo caso, desde muchos puntos de vista, en el Prepirineo, no lejos de uno de los parques nacionales más interesantes de aquella zona. La iglesia en sí mismo es una delicia, una muy extraordinaria arquitectura románica, estamos hablando siglo XI, siglo XII, con una torre campanario verdaderamente espectacular, y en el interior de ese templo nos encontramos con lo que aquí les muestro. Unas pinturas muy bien conservadas, en este caso el pantocrátor, en el ábside, en la parte frontal del interior de la iglesia, en la que se representan, bueno, toda una serie de elementos de los que iremos hablando poco a poco. En todo caso, pues la figura de Cristo entronizado está rodeado por diferentes personajes, en definitiva, vemos nimbos en la cabeza de unos y otros. Atención con el nimbo de Jesús, que aparece con una cruz en el fondo, aparece también portando unas tabletas en su mano izquierda, Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. La mano derecha levantada en acción de bendecir y, en definitiva, una pintura preciosa de una muy alta calidad. Estamos hablando, evidentemente, de una pintura al temple, pintada tal cual, obviamente con materiales naturales, todo ello, sobre lo que es el yeso todavía sin fraguar en las paredes del interior de ese templo. Y junto con esta, otras pinturas, de algunas de las cuales hablaremos. Demos un paso más para mostrar otro ejemplo, en mi opinión muy interesante también, de las pinturas de esa iglesia de San Clemente de Taüll, que son en esta ocasión una representación del evangelista San Marcos. Ven ustedes que aparece su nombre en la parte superior, en el centro. La figura del evangelista la tenemos ahí a nuestra derecha. Tenemos lo que supone, en definitiva, pues la imagen reconocible y emblemática de ese evangelista, en este caso, un león. San Marcos y el león como uno de los 4 evangelistas. Vean ustedes toda una serie de detalles, la pintura es muy primitiva, muy esquemática, pero sin duda alguna, en este caso concreto, de una altísima calidad. Hay un elemento que no mencioné y que hago ahora, que es tanto la pintura anterior como la que les muestro aquí, como otras que existen en esa iglesia que he mencionado, se encuentran actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, es decir, en lo más alto de Montjuïc, donde tenemos un museo realmente fantástico, un museo emblemático, imprescindible, cuando lo tratamos del tema de la pintura románica en España. ¿Y qué es lo que vemos en las iglesias en cuestión y en otras de las que hablaré a continuación? Pues vemos unas réplicas. Por supuesto, lo que les estoy exponiendo aquí son los originales conservados en el museo, atención, pero lo que vemos si visitamos esa iglesia, algo que yo recomiendo,
y de lo que yo disfruté hace ya unos cuantos años, son unas réplicas conservadas en ese lugar. Los originales han sido trasladados a las instalaciones del museo, donde se conservan a salvo de cualquier eventual problema que pudiera surgir. Veamos algo más en la misma línea. Vean ustedes ahora una perspectiva más amplia, un ábside de una iglesia, en este caso la iglesia de Santa María de Aneu, Santa María de Aneu. Esta pintura, tal como se la estoy mostrando aquí, sin añadir ni quitar nada, se conserva igualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pueden observar clarísimamente de que hay unos deterioros importantes, aunque las partes que se conservan son muchas e igualmente muy interesadas y, por supuesto, ofrecen una imagen de la situación actual tras largo tiempo de conservación, casi rozando lo milagroso, porque estamos hablando de pinturas del siglo XI y XII, que es la época que cubrirá toda mi intervención de hoy. Siglos XI y XII, época de la pintura románica en España. Ahora tenemos ya algún elemento para adentrarnos un poco más en los detalles. Por ejemplo, esta pintura tiene un precedente y tiene un consecuente. Hay un antes y un después. El antes es, evidentemente, la pintura de Roma, del Imperio, o si quieren ustedes, la pintura bizantina, tras unos siglos de oscuridad, evidentemente, que emerge de nuevo a la luz a través de los autores del románico. Especialmente abundante, interesante, en toda la península de Italia, por supuesto, sur de Francia, sobre todo en España, y en este caso de nuestro país, pues fundamentalmente en la zona del norte. Cataluña es, con diferencia, el enclave más interesante, con mayor abundancia de restos, pero afortunadamente para todos nosotros estos no son los únicos. Veamos otra pintura románica, pero atención, diferente a las anteriores. En primer lugar, porque se trata de un frontal de altar, es decir, una tabla con pintura, la que les muestro aquí, que está simplemente cubriendo uno de los lados, en este caso el frontal, del altar existente en alguna iglesia en particular. En este caso estamos hablando de una obra del maestro Ripoll y la pintura es pintura al temple. Aclaremos eso. En esta época en la que estamos, obviamente, no hay droguerías en nuestras ciudades, ni mucho menos una industria química. Los colores son todos naturales. Colores naturales quiere decir colores simplemente inorgánicos u orgánicos, en alguna excepción, que son preparados por los pintores para aplicarlos, en el caso anterior, sobre las paredes de un edificio y en este caso sobre unos travesaños de madera, pues debidamente expuestos para esa ocasión. Por lo tanto, aquí tenemos con esos colores naturales, con esos pigmentos naturales, como portador, preparando una ligera pasta, vamos a decirlo así, con yema de huevo. De modo que materiales, en definitiva, que son compuestos químicos naturales, insisto en eso, diluidos, preparados con el aporte de yema de huevo. Y sobre ello directamente una pastita que los pintores con mayor o menor maestría dejan sobre una serie de travesaños de madera unidos y preparados para tal fin. Bueno, yendo a la pintura concreta de la que estamos hablando aquí, estamos hablando de una pintura del siglo XII. Vean ustedes que, bueno, los detalles y la calidad están fuera de toda duda. En el centro de la obra, un Pantocrátor, Cristo entronizado, y en las cuatro esquinas que rodean esa imagen central, 3, 3, 3, 3,
los 12 apóstoles. Podríamos identificar claramente algunos de ellos. Por ejemplo, vean a San Pedro en el recuadro superior izquierda, cerca de Cristo, aparece ahí San Pedro. Ven ustedes rodeando la figura del Pantocrátor, por lo tanto en la parte central, de nuevo lo que son los símbolos de los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Vean ustedes la simplicidad y vean ustedes la muy alta calidad de las figuraciones. Observen los detalles en rostros, en ropaje, en pliegues, en colorido, siendo como es una pintura todavía temprana, todavía un tanto ingenua, evidentemente su calidad salta a la vista de todos nosotros. Regresemos a Taúl, la localidad con la que hemos empezado esta tarde, y veamos unas pinturas, atención, en otra iglesia, en el caso en la iglesia de Santa María de Taúl, para que ustedes observen cómo en esta ocasión las pinturas en cuestión se sitúan, bueno, en columnas, en muros del fondo, etcétera, junto a las puertas de acceso a esta parte u otra del templo al que nos estamos refiriendo. Una salvedad importante: la imagen que aquí les ofrezco, la fotografía que aquí estamos viendo, corresponde, atención a esto, también al Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde se encuentra lo que aquí les muestro, y por lo tanto son pinturas que, procedentes de la localidad de Taúl, como en el caso de las primeras que mencioné, han sido trasladadas a través de un proceso técnico, evidentemente, y complejo, trasladadas a ese museo emblemático de la ciudad de Barcelona, donde se conservan tal como se las muestro aquí. Es decir, se ha reproducido también la arquitectura de esa iglesia, en este caso, y se han situado las pinturas en cuestión o lo que queda de ellas, que es bastante en este caso, con las lagunas propias del tiempo transcurrido y deterioro inevitable que sufren estos elementos tan antiguos a lo largo de los tiempos. Sigo adelante y vemos en esta ocasión una Virgen en la iglesia de Santa María de Taúl, una Virgen con el niño, Virgen con el niño. Ven ustedes que el niño está sentado en su regazo, se apoya en su madre, que aparece en la parte superior. Ven ustedes un detalle interesante: la Virgen lleva un gran nimbo dorado y el niño, que más bien parece un adolescente ya crecidito, el niño lleva igualmente un nimbo, en este caso con una cruz en el fondo, identificativo de la figura de Jesús. La Virgen aparece entronizada, como decía, con el niño en manos. Ven ustedes, y es un detalle que nos interesa destacar, a la izquierda y a la derecha la forma responde al ábside donde se encuentran estas pinturas, tanto en su situación original como en la reproducción actual. El traslado, he utilizado la palabra incorrecta, es traslado de las pinturas originales. Ahí, en Barcelona, lo que hay son réplicas en Taúl. Decía, ven ustedes, a la izquierda y a la derecha de las imágenes centrales, que aparecen otras figuras, uno a la izquierda, dos a la derecha, que son efectivamente los 3 reyes magos. De modo que estaríamos viendo una imagen de la adoración de los reyes. Vean los nombres en la parte inferior: a la izquierda Melchor, a la derecha Gaspar y Baltasar, que ya queda todavía más a la derecha. Por lo tanto, atención a las figuras, seguimos en el primitivismo original, pero hay, sin duda alguna, una gran maestría por parte del autor por hacer una representación y ofrecer numerosos detalles
de la escena que quiere ofrecer a los fieles que visitaban en aquel ya lejano siglo XI o XII la iglesia en cuestión y que hoy en día visitan esa misma iglesia u obviamente el Museo de Barcelona al que ya he aludido. Veamos algo más. Y es un detalle que me ha parecido interesante ofrecer a ustedes del rostro de la Virgen. Seguimos estando frente a pinturas muy primitivas, atención, que ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero vemos un rostro efectivamente con una serie de rasgos, si quieren todavía esquemáticos, todavía un tanto burdos, pero vemos los ojos, incluso las cejas, la larga nariz, los labios, la barbilla, las mejillas, con esas dos esferas, pequeñas esferas, pues de colorete. Vemos la túnica que rodea la cabeza de la Virgen y cae sobre su vestido. Vemos el nimbo dorado que enmarca toda su cabeza y en todo caso una pintura que nos recuerda muy claramente, esto lo mencioné al principio, las antiguas pinturas romanas de las que han quedado muchos restos todavía para la posteridad y sobre todo de la pintura bizantina que estaría muy próximo de esto. De modo que estamos a caballo entre lo que es el arte bizantino o el arte italo bizantino, en definitiva, el arte del románico o el primer gótico, gótico italiano, en definitiva, porque surge en aquel país y allí se desarrolla con enorme fuerza, que vendrá a continuación del románico que estamos estudiando esta tarde. Sigamos adelante. Vean ustedes otro nuevo ejemplo de un frontal de altar. En este caso, la figura de Cristo en la parte central. Vean el nimbo crucífero, vean que lleva un libro en las manos, está entronizada, levanta la mano derecha en actitud de bendecir y 6 personajes a la izquierda, 6 personajes hacia la derecha, mirando todos ellos hacia la parte central. Estos personajes, como muchos de ustedes adivinarán, son las figuraciones de los 12 apóstoles, de los cuales podemos identificar alguno por algún símbolo que lleva. Por ejemplo, el que hay en la izquierda, muy cerca de la figura de Jesús, lleva una gran llave en la mano. Bueno, pues sería sin duda San Pedro. En algún otro caso es factible esa identificación y en otras no tanto. Porque atención a esto, no se trata de retratos, porque no sabemos ni nadie sabrá nunca el aspecto de Cristo y el aspecto de los apóstoles en esa ya muy lejana antigüedad. De modo que son retratos figurados y hay que identificar a los personajes en cuestión no por sus rasgos fisonómicos, sino simplemente por los elementos que entran las figuras correspondientes. Sigamos adelante. De nuevo, un frontal de altar que presenta la particularidad de una nueva imagen de Virgen con el Niño en la parte central, ven ustedes, en el centro de San Mandorla, etc. Y después, bueno, pues tenemos 4 imágenes diferentes de una gran ingenuidad en todos los seguidos, pero sin duda alguna de un indudable interés también iconográfico, que son escenas de otros tantos martirios de antiguos cristianos, algunos de ellos pues no dotados, no exentos de un cierto sentido simplista, diría yo, o en todo caso puramente iconográfico, pero también un cierto interés pictórico y alusivo al tema. Virgen con el Niño, con martirios, en este caso frontal de altar, que procede de la iglesia de Durro,
otra localidad cercana al Pirineo, en esa zona del norte de Lérida, y frontal de altar, que al igual que otras muestras que estamos viendo aquí, también se conserva el original en lo que es el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Frontal de Durro. Demos un paso más, nuevo frontal de altar, Virgen con niño en la parte central. Atención, porque las características de la pintura son absolutamente diferentes de la anterior. En este caso hay un mayor esfuerzo por aproximación a la realidad. La Virgen aparece con el niño entronizado, sentado sobre sus rodillas, etc., en la parte central, como es costumbre, y 4 escenas derecha e izquierda. Escenas que seguro muchos de ustedes podrán identificar con facilidad. Vean, por ejemplo, en la parte superior izquierda, una anunciación. Es uno de los ejemplos más tempranos de ese episodio clave de la fe cristiana, el arcángel San Gabriel y la Virgen María. Una visitación de la Virgen a su madre en la parte derecha, una natividad, me voy ahora hacia la derecha del frontal, la Virgen, San José, el niño en una cuna y los clásicos, pues asno y buey que acompañaron a ese proceso según algunas escrituras. Los 3 Reyes Magos, en definitiva, de nuevo una escena familiar en la parte inferior. Igualmente conservado, en todo caso, dentro de lo que es escenas de la vida, primeras etapas de la vida de Cristo, tempranas, en una iglesia, en definitiva, había en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y un último ejemplo de frontal de altar para que vean ustedes que la variedad es realmente muy grande, en la que vemos con el conjunto de pinturas, en definitiva, les recuerdo, pintura al temple sobre tabla, igualmente como las anteriores, conservada actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en esta ocasión procedente de Baltarga, otra localidad del Pirineo catalán. Demos un paso más y nos vamos a una imagen absolutamente diferente de las anteriores. Vemos ahí unas pinturas al fresco sobre unas arquitecturas, pues unas arcadas, unas techumbres, unas paredes, etcétera, pinturas muy bien conservadas en su mayoría, con algunos daños o deterioros en otras ocasiones, pero que ofrecen un conjunto único, un conjunto de una importancia excepcional. Se trata de unas antiguas pinturas en el monasterio de Sigena, en la provincia de Huesca. Estas pinturas tienen, evidentemente, una muy larga historia, no concluida. Estas pinturas, se vieron acosadas en tiempos de la Guerra Civil y simplemente, a petición de los responsables, fueron trasladadas desde ese lugar original en la provincia de Huesca hasta donde se encuentran en la actualidad, tal como les muestra esta fotografía, que ha sido obtenida una vez más en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Por lo tanto, ahí tenemos el caso de unas pinturas procedentes de la Comunidad de Aragón y conservadas hoy en día en otra comunidad diferente, Cataluña. No necesito decirles, muchos lo habrán adivinado o lo conocen por sí mismos, que realmente ese tema está sujeto a una polémica muy dura, agria, en algún sentido, entre esas dos comunidades
que reclaman justamente la propiedad actual de esas obras. Yo lo menciono aquí, dejo el tema abierto, pero subrayo, eso sí, que se trata de unas pinturas de un interés verdaderamente fundamental, espléndidamente conservadas y originalmente situadas en lo que era la sala capitular, un espacio clave, de un monasterio muy importante, el de Sigena, en la provincia de Huesca. Demos un paso. De nuevo, un frontal de altar, figura central en este caso, para que la vean con el máximo detalle posible. Cristo entronizado, un libro en su mano izquierda, ademán de bendecir con la derecha, un nimbo dorado rodeando su cabeza. Atención a esto. Vean que el nimbo es crucífero, es decir, la cruz aparece al fondo, marcando así de forma absolutamente inconfundible la personalidad de este personaje, que en este caso obviamente es Cristo, que aparece sentado. Atención a la vestimenta, atención a la túnica, atención a los pliegues de esa túnica, todavía muy primarios, muy elementales, con una cierta ingenuidad, si quieren ustedes, pero con una calidad pictórica absolutamente excepcional. Vean una vez más, otra versión diferente, en los vértices de esta figura, 1, 2, 3, 4, parte superior e inferior, los elementos que identifican a los 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, representados aquí por los tetramorfos que los identifican para los expertos y que vemos en las 4 esquinas de esta imagen que les muestro aquí. Esto procede de otra nueva población en la provincia de Lérida, Tost, y constituye una muestra, yo creo que altamente interesante desde muchos puntos de vista, de la pintura románica del siglo XI en tierras catalanas. Demos un paso más, de nuevo una imagen diferente. Bueno, en este caso los 12 apóstoles, la figura de Cristo en la parte central. Ven en la parte central a derecha e izquierda de la figura de Cristo que aparece una alfa y una omega. Recuerden aquello de yo soy el principio y fin de todas las cosas, con las figuras de los 12 apóstoles en esta ocasión en los vértices que rodean esta figura central. Esto está, en definitiva, en el caso de la población de Farrera, en Lérida, pero al igual que la mayoría, yo creo que muy abundante, de ejemplos que estamos viendo aquí, conservada en su original, hoy en día, por razones obvias, fáciles de entender, en ese ya tan mencionado Museo Nacional de Arte de Cataluña. Farrera, en la provincia de Lérida. Sigo adelante. De nuevo, recordemos la figura anterior, pero atención a quien aparece en el centro de en esta ocasión, lateral de altar. Y de ahí la forma geométrica peculiar que estamos viendo en este caso. ¿Y quién es el personaje que aparece ahí? Bueno, yo creo que no hay duda para prácticamente todos quienes me escuchan esta tarde. Se trata de San Pedro, entronizado ya tras su llegada a la ciudad de Roma, con un báculo en su mano izquierda, la mano derecha levantada, en ademán de bendecir, y 4 ángeles que rodean la figura central de este lateral de altar. Población de Aurós, igualmente en Cataluña, e igualmente, como los anteriores, conservado una vez más en ese ya repetidamente citado
Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Oiga, ¿y en el resto de España qué? Pues claro que hay cosas, y algunas de ellas muy interesantes, de modo que salgamos de Cataluña, bajemos un poco hacia el interior, vayámonos hacia el centro de la península y ahí encontramos una verdadera maravilla que les muestro aquí en una imagen realmente, yo diría, excepcional desde todos los puntos de vista. Se trata del Panteón de los Reyes. Panteón de los Reyes, así llamado, por ser un lugar de enterramiento de los reyes de León y que se encuentra en la Colegiata de San Isidoro, Colegiata de San Isidoro de León. Es un lugar, yo creo que imprescindible para cualquier amante del arte y de la historia. Es un lugar que yo visité hace ya unos cuantos años, en el que vemos esta maravilla de conjunción entre lo que es arquitectura e incluso, en algún sentido, escultura románica con pintura románica. Es lo que algunos especialistas han venido a llamar como Capilla Sixtina del arte románico en España. Estamos hablando de un espacio de interés, insisto, excepcional, que nos presenta en un estado de conservación realmente increíble una bella muestra y variada en muchos sentidos de la pintura románica. Estamos hablando de pintura del siglo XI. Por lo tanto, mucha atención al dato. Vean ustedes un detalle, hay muchos más, pero yo tengo que ir abreviando, de un pantocrátor, etcétera, de la techumbre de esa colegiata de San Isidoro, ese panteón real, con un pantocrátor en el centro, evangelistas rodeándolo, etcétera. Se repite un poco lo que hemos expuesto en toda la que hemos visto hasta este momento. Seguimos estando en León. Seguimos estando en León. Vean un detalle del pantocrátor para que aprecien perfectamente mejor que yo pueda expresar, pues la extrema calidad y el increíble estado de conservación de esas pinturas, evidentemente con siglos y siglos a sus espaldas, y para acabar con ellas, pues este ejemplo espléndido de un episodio importante, la versión de este autor, de este pintor, anónimo por supuesto. Vean ustedes una anunciación a los pastores, un ángel alado a la izquierda, dos pastores a la derecha frente a él y toda una serie de animales, cabras fundamentalmente en sus variantes, que vemos alrededor, y entonces el ángelus pastores, como dice una de las inscripciones, pues que está anunciando la llegada de Jesús, la natividad de Jesús en esos momentos. Una pintura deliciosa, de una gran, enorme calidad, diría yo, conservada, insisto, una vez más, en el Panteón Real de la Colegiata de León, lugar imprescindible para que visiten ustedes en su próxima estancia en esa localidad castellana. Oiga, ¿y más al sur? Pues mire usted, más al sur no, porque realmente más al sur seguía siendo musulmana en estos tiempos y por lo tanto no busquemos románico ahí, en Andalucía 0,0, en Castilla-La Mancha 0,0, en la Comunidad Valenciana 0,0, busquemos románico en el norte de España, busquemos románico en Cataluña, busquemos románico en Aragón, busquemos románico en Tierras de León, busquemos románico en el norte,
aunque en este caso muy poca pintura, pero eso sí, una arquitectura realmente brillante, importantísima desde todos los puntos de vista. En cualquier caso, corrijo algo que he dicho, pero en un sentido simplemente puntual, para referirme a esto que vemos aquí. Disculpen ustedes la calidad de la imagen, pero es la máxima que podemos obtener. Son pinturas en una ermita en Segovia, pinturas en la ermita de Maderuelo en Segovia. Eso es, como les decía antes y reitero ahora, la pintura probablemente románica más al sur de la península. Por debajo de eso no busquemos más porque simplemente no hay. Esta, que está en un estado de conservación bastante precario, me parece interesante porque se conserva nada más y nada menos, así ha sido trasladada allí desde su enclave original en el Museo del Prado, en el Museo del Prado. Esa pintura, con un pantocrátor fácilmente identificable, aunque un tanto desvaído en su colorido, se complementa con otras pinturas de indudable calidad e interés e igualmente conservadas en el Museo del Prado, como esta que les muestro. Es una ofrenda, evidentemente, por parte de este personaje, un rey a la Virgen entronizada, y en este caso algo similar por parte de otros ángeles presentes en esta escena. Pinturas, repito, que nos introducen a imágenes ya deterioradas por el paso del tiempo, felizmente salvadas para la posteridad y conservadas hoy, como indicaba antes, en el Museo del Prado en Madrid. Demos un paso adelante, veamos unas pinturas murales que representan de una forma peculiar, diría yo, una anunciación de la Virgen. Es una imagen un tanto insólita por la simbología, evidentemente. Va a ser este un episodio que vamos a ver reiteradamente presente, no solo en la pintura gótica, que vendrá a continuación de la que estamos viendo esta tarde, sino también en épocas posteriores, Renacimiento, Barroco y alguno más, con esta anunciación de la Virgen. Hay ejemplos bellísimos de este episodio, en este caso de una manera un tanto insólita, representando a la Virgen María en el centro de esta imagen y al arcángel San Gabriel a la izquierda de la representación. La Virgen está hilando, vean ustedes simplemente esos elementos que lleva, aparece algún otro personaje al fondo, colores yo diría un tanto peculiares, vestimenta igualmente muy singular en muchos sentidos, eso sí, los nimbos dorados en la Virgen y el Arcángel no podían faltar. Imagen, por lo tanto, muy interesante, también conservada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, procedente de la iglesia de Sorpe en la localidad de Lérida, E igualmente de esa provincia, esta nueva imagen que representa a algunos apóstoles que podríamos identificar, deterioro ya esperado, pinturas igualmente conservadas en ese Museo Nacional de Arte de Cataluña, como lo es la última que muestro en este sentido, junto con esta. En definitiva, en esa, repito, como pinturas murales,
Y acabando con eso, pues vemos, en definitiva, estas pinturas de nuevo murales en la iglesia de San Justo en Segovia, atención a la localidad, conservadas en este caso in situ. Eso realmente es un caso, yo diría, casi excepcional. Ven ustedes que está reproducido parcialmente el ábside de la iglesia donde se encuentra, la iglesia de San Justo en Segovia. Es otro ejemplo muy estimable de esa pintura, como lo es esta lapidación de San Esteban y como lo es, y con ello concluimos, estas pinturas, en definitiva, murales de esa iglesia que he señalado, en este caso en una vista general, mostrando algunos elementos arquitectónicos de la iglesia y la presencia de una cantidad realmente muy, muy importante de esas pinturas. Para concluir, ahora sí, en la misma iglesia de San Justo en Segovia, me ha parecido interesante por su calidad de dibujo, sobre todo el mostrarles este ejemplo tomado tal cual en la iglesia ya mencionada de Segovia. Representa de una forma muy peculiar, pero con una cantidad de personajes verdaderamente abigarrados, uno de los clásicos de la vida de Jesús, en este caso precedente de todo lo que sería la pasión del Señor, que es el beso de Judas. Vean ustedes en la parte de la izquierda, tercer o cuarto personajes, empezando por la izquierda, la presencia de Cristo. Atención al gran nimbo dorado que rodea su cabeza, presencia de otros apóstoles y beso de Judas que lo abraza en definitiva y lo besa en la mejilla en presencia de una multitud de otros personajes, soldados claramente, muchos de ellos, que procederán a la detención del Señor inmediatamente después y con ello al inicio de todo lo que son los episodios de la pasión de Cristo. Excelente dibujo, pintura muy simplista, pero indudablemente con incluso algún atisbo de perspectiva, lo cual es un logro realmente muy importante en estas fechas tempranas en las que todavía estamos. Muchas gracias a todos por su atención.